Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. ¿Cómo están? ¡Qué emoción estar de vuelta! Les había platicado en el episodio pasado que había tomado un tiempo para acomodarme por un montón de cambios que han pasado en mi vida, pero como todo en la vida, con el tiempo avanza para bien. Hoy ya estoy un poco más regulada en horarios, en rutinas, en vida, en emociones, en un montón de cosas y pues eso me hace ya estar aquí de vuelta para este proyecto que tanto amo, Emocionando Podcast. Decidí venir a grabarles hoy porque justo ayer almorzaba con una amiga y me preguntaba, ¿qué? ¿Para cuándo regresa el podcast? Y me hizo recordar que cuánto amo hacer esto y cómo puedo aprovechar en algunos espacios que tengo para regresar y hacerlo y platicarles acerca de varias herramientas y darles como información que al final les sea de valor. Así que en este preciso momento me estoy arreglando el cabello para salir y dije, pues voy a aprender la plataforma y me voy a poner a grabar. Fíjense que el tema del que les quiero platicar es hacer un poco de desafío a el por qué la terapia es terapia. Y aunque pensemos que hay un montón de cosas, o aunque sepamos más bien que hay un montón de cosas que nos ayudan al bienestar, sepamos y estemos claros que el proceso terapéutico es único y que por mucho que tengamos muchas otras herramientas, todo es complementario y todo es necesario. Así que hoy les quiero hablar de mi proceso terapéutico o el proceso terapéutico y lo que he descubierto del mismo, especialmente en estos últimos 2 meses más o menos que volví con mucha más frecuencia a mi terapia personal y, híjole, he descubierto un montón de cosas y por qué al final regresé yo a esta resolución que al final les quiero compartir el día de hoy, ¿no? Pero bueno, voy a empezar contándoles que formalmente mi proceso terapéutico digamos que me dieron de alta aproximadamente en el año 2000, creo que fue 2019, después de alrededor de unos 3 años más o menos de estar de manera constante, consistente, frecuente en terapia. Ya para ese entonces iba cada 15 días, pero cuando le empecé por ahí del 2017 o 16, no me acuerdo, pues iba de manera semanal. De 2019 a la fecha estuve en terapia de manera intermitente. ¿Qué significa eso? La terapia que yo tomo es cognitivo-conductual, entonces me permitía, como cuando no había situaciones muy específicas o muy necesarias, porque recuerden que al menos para mí la terapia, yo llegué a terapia en procesos de crisis, entonces ya no estaba en el momentos de crisis, pero esta terapia cognitivo-conductual me permite volver de pronto cuando necesito apoyo y entre 2019 y 2024, antes de que decidiera retomarla de lleno, he de haber regresado en unas, no sé, como 6 ocasiones u 8 ocasiones a tocar como algunos puntos muy específicos, a trabajarlos en un par de sesiones y de ahí como avanzar, ¿no?
Para mí, 2023 fue un año, 2020, del 2020 al 2023 fueron años en donde estuve mucho más enfocada y mis esfuerzos en la meditación, específicamente en la tecnología Kundalini, que me ha permitido avanzar un montón de manera personal. Y es hasta febrero de este año que por precisamente este cambio que pasó en mi vida decidí que era momento de retomar todas mis herramientas y todos mis recursos y volver a ingresar a un proceso terapéutico mucho más formal para prepararme para todo lo que estaba pasando en mi vida, que estaba siendo muy positivo y como parte de los aprendizajes que he tenido a través del podcast y de haber invitado específicamente en la primera y segunda temporada muchísimos expertos, aprendí que la terapia puede ser algo que también, más bien, es algo preventivo y que nos ayuda a prepararnos para momentos muy positivos en nuestra vida. Entonces hice eco de ese aprendizaje y regresé a mi terapia. En estos días o semanas he visto mucho, voy a cruzar aquí algo de las redes, pero vi un post en Instagram que decía, eso que no es terapia, pero que te ayuda como si fuera. Y entonces, obviamente yo posteé la meditación y muchas de las personas que sigo posteaban el ejercicio, leer, practicar algún hobby, eh, etcétera, pintar, no sé, como lo que para cada uno puede ser un tema terapéutico o puede asemejarnos o hacernos ver que tenemos beneficios como si fuéramos a terapia. Y yo, cuando posté eso, pues al final sí pensaba, estoy segura que la meditación me ha ayudado, ha sido otra de mis grandes herramientas y me ha ayudado en la vida un montón, como cuando entré a mi terapia, como cuando estaba de manera formal y también avancé en la vida en un montón de cosas, ¿no? Pero estuvo muy chistoso porque contacto de nuevo a mi terapeuta en febrero, le pregunto si sigue dando sesiones. Hemos estado ella y yo en contacto, como les decía, de manera como aleatoria, por así decirlo, o intermitente, más bien. Fabi, mi terapeuta, tiene también episodios en este podcast, entonces nos hemos estado como conectando, pero recién fue mamá y pues obviamente la contacté para ver si ya estaba de vuelta después de su maternidad, porque quería retomar la terapia y demás, y entonces me dice que sí, y ahí voy yo muy contenta a mi primera sesión de terapia, muy contenta por muchas cosas, porque estos años en donde me dediqué a la meditación y a cosas que no son terapia, pero que parecen terapia, pues siento que avancé un montón en mi autoconocimiento y iba mucho más resuelta que la primera ocasión que yo la visité. Entonces me sentía muy contenta con eso. Inclusive tenía como este pensamiento en mi cabeza de, bueno, pues ya prácticamente solo vengo a acomodar algunas cosas, a lo mejor entrarle mucho más a detalle a temas donde no me he querido enfocar tanto por una cosa o por otra, a explorar como mi subconsciente de una manera mucho más, yo en mi cabeza pensando mucho más aterrizada, porque pues ya me la sé, porque aparte como medito todos los días, y le he entrado un montón también al tema de la escritura, pues me he podido resolver ya por mí misma y yo ya me sentía muy adelantada, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando tú vas a terapia generalmente te dicen que si tienes algún tema específico que quieres hablar o por donde quieres empezar y de ahí empiezas como a trabajar algunas otras cosas, ¿no? Porque finalmente somos seres integrales y aunque a lo mejor pensemos que traemos algo que va de la A a la Z, pues entonces de pronto se empiezan a abrir caminos, ¿no? Entonces yo voy porque uno de mis grandes temores al asumir un reto profesional que no estaba en mis planes, que es un reto súper grande y que
ya casi voy a cumplir 3 meses, me siento súper contenta. Me llevaba también a tener que ser muy cuidadosa con mi calidad de vida y a balancear súper bien, pues mi consultoría de salud mental y lo que estoy haciendo respecto a las meditaciones, ¿no? Entonces, yo llego y mi tema central de la terapia es ese, ¿no? ¿Cómo puedo, porque en algún punto fui workaholic y también trabajé eso en terapia, ¿no? Entonces, llego con este tema de se me está presentando esta oportunidad, es súper buena, es súper importante y no me quiero perder como me perdí en algún momento por temas de trabajo, por apasionarme al millón y que justo en esos periodos pues dejé de lado muchas cosas que también son importantes para mí, ahora con un reto mucho más grande, pero que a la vez se combina con otro objetivo también importante para mí, que es mi propia empresa, que está creciendo y que también necesita de mi atención y pues con este desafío de que el día solo tiene 24 horas y que por mucho que yo quiera trabajar las 24 horas, pues necesito tiempo para descansar, tiempo para mi calidad de vida y tiempo para todas las demás esferas de mi bienestar que me hacen súper bien, mi familia, mis amigos, mis hobbies, mis actividades, mi propia salud mental, el espacio para la terapia y bueno, ya saben que de pronto uno se abruma con todo lo que se quiere hacer. Entonces, regreso a este espacio terapéutico, según yo ya muy resuelta y ya también muy clara bueno, o sea, creo que podemos tener pendiente por trabajar tal vez, en mi caso, que suelo ser muy perfeccionista y entonces al ser muy perfeccionista, me gusta que las cosas se hagan bien a la primera y de pronto me exijo mucho a mí misma y esta vez pues ya un poco más clara de que no siempre ese es el camino que me hace que lo pueda disfrutar o más bien que es un camino que no siempre me hace disfrutar las cosas, pues esta vez no quería que se reflejara en mí. Y sí iba con mucha más claridad. Eso pasó en la primera sesión, entonces empezamos por ahí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que semana a semana yo iba, o sea, me pasaron dos cosas maravillosas. Como que semana a semana yo iba descubriendo cosas cada vez mucho más profundas de mí a trabajar y que especialmente una de ellas me sorprendió, me dio una cachetada de arrogancia, por así decirlo, en la cara y que yo dije, de verdad que no hay nada por más que querramos decir que el ejercicio, la meditación, el journal, cualquier herramienta igual a la terapia no es verdad. No hay nada como un proceso terapéutico y sí son complementarios y sí es una gran ventaja que haya varias cosas que estemos ocupando que nos ayuden en nuestros procesos terapéuticos, pero nada del mundo iguala el poder estar en un proceso terapéutico formal con una persona formada que pueda ayudarnos a traducir lo que nos está pasando con nosotros mismos, como sucede cuando estás en terapia. Nada lo iguala, no hay manera de que lo hagamos por nosotros mismos, porque aunque lo hagamos por nosotros mismos, requerimos de ese especialista que nos vaya conduciendo y nos vaya guiando. Y la cachetada de arrogancia que yo recibí fue precisamente esa. Yo pensaba que iba muy resuelta y en mi segunda o tercera sesión, no me acuerdo en cuál, caigo en un 20 tan evidente que me sorprendió no haberme dado cuenta yo por mí misma. Tuve que estar sentada en ese sillón con mi terapeuta enfrente para poder abrir los ojotes y darme cuenta que lo que me estaba pasando en ese momento era que yo estaba atravesando por un cúmulo de duelos que no había tenido tiempo de procesar.
Y era súper evidente porque yo, justo algo que le decía era, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo con muchos cambios, estoy sintiendo que pierdo cada rato. Empezamos como a trabajar como con las formas en las que yo había perdido en la vida, por así decirlo, que se relaciona 100% la pérdida con los duelos. Y en eso me dice, oye, Alex, que no sé si a lo mejor no te has dado cuenta o no te has permitido vivir un duelo, pero pues vienes de los últimos años en donde ya no nos vimos, que han pasado 6 años, creo, de ese inter, de una serie de pérdidas que se han acumulado y que ahorita pues se detona con la última pérdida que tuviste, que fue que una de mis amigas se mudó a vivir a Italia, una de mis mejores amigas, y pues finalmente eso implicó un duelo y yo no me di para nada el espacio de llorarle, de sentirlo, de integrar el duelo a mi vida o de ni siquiera verlo. Y de verdad yo decía, no puede ser que no me haya dado cuenta. Claro, todo esto que me está pasando, que no me estaba permitiendo como celebrar mi presente o disfrutar mi presente, pues eran las etapas de duelo que por ahí no se habían digerido o no las había aprendido a integrar o no las estaba pudiendo integrar y que obviamente este último duelo pues como que fue la gota que derramó el vaso y pues yo no me había dado cuenta de eso, de que estaba en duelo y claro, ¿cómo no? Si en 6 años me han pasado cosas en donde he tenido que perder mucho. Perdí una parte muy importante de mí al momento de salirme de uno de los trabajos más importantes de mi vida. En ese inter también estaba terminando una relación de pareja, entonces viene como esta parte del duelo de pareja, después esta decisión de terminar este trabajo, después el comenzar una nueva vida, con un nuevo enfoque profesional, con una nueva identidad. Después uno de mis amigos fallece sorpresivamente y eso me lleva otra vez a cuestionarme un montón de cosas acerca de la vida y de la muerte. Eso pasó apenas hace un año. Después eh, se viene esta oportunidad y pues al final pierdo un poco de la vida que es distinta cuando estás en tu propio negocio, que a lo mejor pues tiene lo suyo, pero pues era distinta. Yo estaba perdiendo mis mañanas tranquilas, mis mañanas lentas, mis lunes de ir súper despacio y de pronto lo estaba cambiando por otro proyecto que también me emociona mucho, pero que es totalmente dinámico, entonces estaba perdiendo esa vida y luego, aunque ya sabía que mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, se mudaba de país, por una muy buena noticia, por una muy buena razón para hacer su vida, para construir sus sueños, pues eso no implicaba que dejara de doler, que dejáramos de vernos, porque aparte de ser mejores amigas, pues somos socias y pues estuvimos los últimos 2 años, yo creo que lo más pegas que nunca, de vernos, de hablarnos, de crear juntas, y que bueno, al final este cambio de país no significa que las cosas dejen de pasar, pero pues es un duelo, ¿no? El no tener a alguien físicamente cuando antes pues estábamos a media hora de distancia y era muy fácil decirnos código trucha y estar la una para la otra de manera presencial, pues ha sido complicado de pronto integrar ese cambio ahora a nuestra amistad, pero pues el punto es que yo no me había dado cuenta que había estado como en una serie de duelos
que únicamente me había quedado en la primera etapa, como en todo lo que perdí y todo el dolor que hubo o que hay alrededor de lo que pierdes. No estaba pasando a poder pasar a la otra etapa del duelo porque me sentía sin herramientas. Esta otra etapa del duelo que te permite integrar la pérdida. Y creo que eso estuvo súper bueno de poderlo ver, pero insisto, no lo hubiera podido ver por mí misma, chistosamente. Necesité estar en este espacio terapéutico para voltear y decir, sí es cierto que he tenido muchos duelos, sí es cierto que la última vez que tuve un duelo fuerte, o el único duelo creo que he tenido, que ha podido ser integral, lo viví estando acompañada de mi terapeuta, y aunque sigue ahí, creo que es el duelo que mejor he podido acomodar a la vida. Y pues ahorita necesitaba al menos decirlo para poder avanzar en este propio proceso terapéutico, y entonces justo lo que han venido en las sesiones posteriores han sido una bomba de cosas, porque pues ese fue como el detonante, pero obviamente eso ha abierto un montón de conciencia en mi vida y un montón de tareas y un montón de avances en este proceso terapéutico, ¿no? Y algo del duelo muy bonito que también escuchaba hace poco, recién reconocí esta etapa, es que el duelo es el amor que no encuentra un lugar para acomodarse. Me pareció súper bonito, pero también me pareció como súper importante, porque justo yo decía, claro, lo que me duele es que con todos estos cambios, que al final, bueno, algunas de esas pérdidas eran inesperadas, otras vienen por motivos muy bonitos, otras han venido inclusive por decisiones personales, pero a pesar de eso duele tanto porque es el amor buscando un lugar donde acomodarse. Y entonces ahora hay que darle un lugar a todo ese amor que a lo mejor conocimos a través de la persona que ahora estamos perdiendo. Hay que darle un lugar y nuevas formas a través, por ejemplo, en este caso de cómo ahora me volví una amiga que está aprendiendo a tener una relación a distancia y que ha sido también algo súper divertido, pero pues que ha cambiado la forma en que antes yo era amiga o sabía ser amiga, ¿no? Sabía ser amiga presencial, por así decirlo, pero a lo mejor no sabía ser amiga a distancia. Entonces, no sé, eso ya es como hablar mucho del tema en sí, pero en realidad a lo que yo venía y a lo que quiero dedicar este episodio es a eso, a que sepamos que el proceso terapéutico es algo tan profundo, tan personal, tan individual, que por mucho que pensemos que lo podemos resolver a veces por nosotros mismos únicamente, o que todas las demás herramientas, porque la terapia no va conmigo, nos van a ayudar, posiblemente no, posiblemente más bien necesitemos ver el proceso terapéutico como un pilar dentro de nuestra salud mental, que de hecho, pues sí, por definición es el pilar de nuestra salud mental, y lo que hace relevante el asistir a terapia para poder tener a este profesional de la salud mental especializado que nos pueda ayudarnos a guiar con todo lo que estamos descubriendo con nosotros en etapas de autoconocimiento que pueden venir de cero, como a mí me pasó en mi primera fase terapéutica con ella, y que pueden venir de una manera mucho más ágil o acelerada, como me está pasando en este momento con ella, ¿no? Chistosamente, después de haber descubierto cómo eso en esa sesión, cada quincena he tenido cada vez sesiones más y más y más profundas y más reveladoras, y que han necesitado
como mucha más contención en mi propio proceso terapéutico, mucha tarea, mucha reflexión, muchas cosas, porque una cosa te va llevando a la otra y entonces vas descubriendo cosas de ti en el autoconocimiento, que en este caso yo les decía, empecé esa segunda sesión como duelo, después pasé a una tercera sesión donde hablamos sobre las maneras en que yo había aprendido a relacionarme con la pérdida y cuál había sido mi primera pérdida grande en la vida, en la infancia, entre los 0 y los 7 años, y fue súper chistoso porque fue bien bonito poder descubrirme que mi herida de abandono, que algo que yo sí ya había cachado y sabía muy bien, era que una de mis heridas más primarias o una de las heridas de infancia que más he tenido que trabajar en los últimos años tiene que ver con la herida de abandono, pero no encontraba precisamente cuál había sido el momento en el que se había generado esta herida en mí. Lo pensé muchas veces desde mi parte consciente y justo en el proceso terapéutico, desde mi parte inconsciente, salió ese recuerdo y wow, fue muy doloroso verlo, pero a la vez fue un dolor súper sanador. Descubrir desde dónde. Y de ahí, pues otra vez empezar de cero a conectar con esa herida, a conectar con ese momento, porque al final, esta herida, estos momentos y la persona que hoy soy, que se ha construido a través de eso, se ha construido a través de esta herida de abandono que de pronto se conecta con la herida de injusticia, pero pues que hoy me ha llevado a ser la persona que soy y que pues uno va como descubriendo su camino y honrando esta parte de lo que te hizo ser lo que eres, pero descubrir cosas así, pues por sí mismo a veces podemos caer en el jueguito que nos encanta de pronto jugarnos, ¿no? Que es no voltear a ver aquello que es muy profundo, que sabemos que está ahí, que es muy profundo, pero que cuando tenemos a alguien que nos puede guiar y nos puede ayudar a abrirlo con mucha compasión y con mucho conocimiento, pues llega el momento preciso para que podamos atenderlo, ¿no? Yo creo que yo años atrás no hubiera podido sostener ese descubrimiento. Creo que hubiera sido muy doloroso el verlo en ese momento, pero esta vez cuando lo descubrí fue mucho más positivo que negativo para mí, y aunque dolió un montón y sigue doliendo porque es algo que sigo trabajando, pues también descubrirlo fue como decir, wow, cómo hay un montón de cosas en nuestro inconsciente que, que al final, pues solo, literal, solo con la terapia y con las herramientas que podemos tener con un terapeuta podemos empezar como a escarbar y a resolvernos. Algo que platicaba justo con Fabi, porque fueron, o sea, en 2 meses hemos tenido 8 sesiones y así como les estoy contando, cada una ha sido más potente que la otra, cada una ha sido más reveladora que la otra, cada una ha sido más sanadora que la otra. Ya como en la sesión 6 más o menos le decía, ya no quiero venir. Y me decía, sí suele pasar que a veces ya no quieres seguir adelante porque pues lo que descubres es tan profundo, es tan personal, es tan intenso que pues consume de ti, ¿no? Y le decía, sí, como que digo, ay, si esto está siendo tan profundo, pues la que sigue va a ser que más reveladora, más traumática, más que, ¿no? Y ya nos moríamos de la risa, pero y me decía, pues no, o sea, creo que una de los grandes barreras que tenemos para ir a terapia es como este miedo que tenemos de conectar con nosotros mismos, de descubrirnos, de decir, bueno, ahora ya que me descubrí, ¿qué hago? Y ayúdanme y resuélvanmelo, y como querer tener todo claro y los pasos precisos, y pues no siempre se resuelve así. A veces se resuelve solo con mirarlo, a veces solo
se resuelve con entenderlo, a veces solo se resuelve con conciliarlo, a veces pues no tiene una fórmula de resolución, ¿no? A veces solo lo dejamos ahí, lo vemos desde otro lugar y después cuando duela menos podemos regresar y ahora sí atenderlo y así es, ¿no? Pero justo en ese ya no quiero venir, pues también le decía, pero me ilusiona mucho al mismo tiempo estarme descubriendo ahora así, ¿no? Y me decía ella, es que fíjate que la primera vez que tuvimos oportunidad de estar en terapia en conjunto, me dice, creo que tú venías en una, o sea, como de la nada, ¿no? Venías a conocerte y pudiste en este consultorio a través de quién sabe cuántas sesiones, quién sabe cuántas lágrimas, quién sabe cuántas horas, ¿no? Pero bueno, pudiste después de esos 3 años conocerte y después te fuiste y después ocupaste otras herramientas para seguirte conociendo y entonces hoy vienes con una mirada de ti misma mucho más clara que te está dando agilidad en la misma terapia. Uno me dice, no eres la misma que vino hace 6 años, yo no soy la misma profesional que conociste hace 6 años, ambas hemos evolucionado en nuestros propios procesos y en nuestro propio conocimiento y ahorita nos volvemos a encontrar y te veo como justo, muy ágil, muy profunda, muy certera y muy lista para resolver cosas a lo mejor más impactantes, más profundas, más desafiantes, pero que también sé que al resolverlas te van a ayudar a avanzar en tu vida de una manera mucho más acelerada, mucho más sólida, mucho más en paz y en tranquilidad para ti y en ese sentido para los tuyos, para lo que haces profesionalmente y pues para todo en lo que impactamos como personas, ¿no? Y al final yo le decía, sí, o sea, sí lo veo así, fueron 8 sesiones de descubrimientos súper profundos, pero de avances también bien importantes, porque algo que también observo es que, o he observado ahorita ya de estar como formalmente de nuevo en el proceso terapéutico, es que como que es más fácil integrar el aprendizaje de cada una de las sesiones, el llevarme estas tareas y decir, no, la verdad es que, no sé, por ejemplo, de esto relacionado con la pérdida, después de eso tuve como chance de verlo, pero ahora con una coach y después con una lectura de oráculo peruano y después con una práctica de activación de la glándula pineal y volvió a salir ahí y entonces como que he combinado muchas herramientas, pero al final regreso al espacio terapéutico a que me ayuden a integrar e interpretar todo lo que estoy viendo, que por supuesto que tiene que ver con mis heridas de infancia, con sanar a mi niña interior, con aprender a maternarme a mí ya como adulta y entonces poder resolverme. Finalmente, creo que ese ha sido el punto con la terapia, más que quedarme atorada y en este dolor, pues he tenido la fuerza, he tenido las ganas, he tenido las herramientas y las formas para irme resolviendo emocionalmente de una manera un poco más ágil a como lo había vivido yo en el pasado, ¿no? Y pues este episodio quería contarles eso, pero quería también dedicarlo a esta parte. Si hoy no has vuelto a terapia, si ya lo probaste y no has vuelto, pero estás tal vez atravesando por una situación en donde quieres prepararte emocionalmente, volver puede ser una gran estrategia para que puedas hacerlo de una forma más ágil, más acompañada, más certera y pues no te diría que evitándote el dolor porque creo que eso no es posible, pero al menos resolviéndote emocionalmente y estando lo más neutral emocionalmente posible para aquello que quieras afrontar. Si jamás has estado en terapia,
y de pronto te resuena que tal vez estés pasando una situación complicada y que ya le hayas metido un montón a todas tus otras herramientas y todavía quede por ahí una dudita, un huequito de como que esto todavía no jala, no se resuelve de lleno, siento que necesito ayuda, te animes a asistir a un espacio terapéutico profesional y cuidado. Si no has tenido mucho éxito con los terapeutas en los que has estado, pues sigue buscando, no te eches para atrás. Hay varios tipos de terapia que son bien distintos, que te pueden ayudar a desatorarte en un momento de tu vida, o si quieres ir más profundo con lo que pasó en tu pasado, pues hay otro tipo de terapia que también te puede ayudar con eso. Pregúntale al terapeuta qué es lo que te recomendaría más, qué tipo de terapia te podría funcionar mejor para lo que quieres resolver en este momento contigo. Pero asiste y prueba. Yo llegué con Fabi después de haber hecho varios intentos con varios terapeutas, después de haber también pasado por ese momento de no quiero ir porque, pues, qué difícil contarle a un extraño algo que me duele tanto, ¿no? Y necesito hacer confianza con esa persona para poderle contar cosas que a veces ni a mí misma me cuento. Tuve varios intentos hasta que llegué con ella e hicimos clic desde el momento uno y me gustó mucho, mucho, mucho porque yo necesitaba específicamente tener como una rutina, tener tareas, hacerlo como muy didáctico para mí, para poder avanzar y darle seguimiento a mis propias sesiones, a mis propios avances. Y me acomodé mucho con el tipo de terapia que ella da por eso y hoy volví precisamente por lo mismo, porque necesitaba explorarme de nuevo, no dejarme ir con muchas cosas de mi personalidad, cuidar mi calidad de vida, tener tareas específicas, hoy trabajar mi duelo o mi serie de duelos acumulados que están ahí, y encontrar maneras de acomodar ese amor perdido que me ha traído los duelos y la pérdida, pero pues me dejó muchas tareas y aprovechó, que algo que también me encantó mucho es que aprovechó todas las demás herramientas que ocupo para que mis tareas tengan y hagan sentido con esas herramientas. Por ejemplo, me recomendaba mucho hacer meditaciones para conectar con mi niña interior, para poderlo trabajar desde ese espacio también que ya lo tengo practicado y entonces yo no sienta que lo que hay que hacer en la terapia es una tarea, sino más bien lo integre a las herramientas que hoy tengo y pues justo que trate de resolverme a través de las meditaciones con ciertas preguntas que me deja y entonces empiezo mi meditación intencionando esa pregunta y usualmente termino con la respuesta. Entonces, cuando tú creas esta sinergia, esta confianza, esta apertura con tu terapeuta, cuando tú te comprometes contigo mismo en el espacio terapéutico a descubrir la verdad, decirte la verdad y a veces también a decir, no, de esta terapia a la que sigue, no le voy a remover porque estuvo bien intenso, que también me ha pasado, me ha pasado llegar con ella y decirle, no hice absolutamente nada porque me quedé en shock con esto que descubrimos al último y mejor explícame otra vez eh, cómo a qué va esto que descubrimos, porque no estoy encontrando formas para resolverlo, pues también es válido y es natural y tú mismo vas marcando, tú misma vas marcando el ritmo, pero creo que la finalidad de más que contarles cómo me ha pasado a mí es contarles porque es importante que sepamos que aunque hay un montón de cosas que también ayudan a nuestro bienestar, distinguir que el proceso terapéutico está dirigido
y es a través de ciertas escuelas, estudios y seguimiento a podernos ayudar con nuestro camino emocional y nuestro bienestar emocional diferente a lo que de pronto podamos experimentar al hacer ejercicio o al meditar o al pintar o al escribir o inclusive al asistir a un montón de terapias holísticas, porque también eso yo hago y me encanta hacer, pero siempre regreso al espacio terapéutico para poder como desmenuzar todos esos descubrimientos que vienen de todas las otras herramientas, y cuando todo eso se junta es información infinitamente sabia e infinitamente poderosa que nos permite avanzar mucho más con nuestro propio camino al autoconocimiento, con nuestra propia sanación de nuestra persona, de nuestra alma, o con nuestra propia conexión emocional con nosotros mismos. Entonces, por más que pensemos que se siente bonito como la terapia, el espacio terapéutico es un espacio único, eh, que yo ni siquiera los pondría como en lugares, sino más bien diría es hoy una herramienta en la canasta básica de nosotros, ya sea seguida, ya sea en periodos, ya sea en momentos, como hoy consideres que para ti va a ser la mejor manera, pero es parte de nuestra canasta básica porque es complementaria y porque como seres humanos somos tan únicos y somos tan complejos y somos tan completos que a veces necesitamos de muchas más cosas para hacer de nosotros mismos un cúmulo o un conjunto de herramientas que precisamente nos permitan avanzar en esta experiencia humana que venimos a vivir. Entonces, aunque la terapia de otras cosas se sienta como terapia, no hay nada como el proceso terapéutico que pueden sumar a todas las demás herramientas en el momento en el que ya se sientan listos, en el momento en el que ya sea su momento de explorarse, en el momento en el que solo quieran estar en ese espacio terapéutico íntimo donde van a estar acompañados, guiados y todos esos miedos que a lo mejor a veces nos dan de lo que estamos afrontando, pues van a ver que con la práctica termina siendo mucho más benéfico el espacio terapéutico que aterrador, doloroso y demás. Ya saben que de mis dos cosas, tres cosas básicas está el respirar, meditar y el ir a terapia. Así que quería dejarles este episodio para hablar de este tema, para hacerles este desafío de no se la compren a ustedes mismos, de bueno, ya con todo lo demás complemento, porque les puede venir una aterrizada de justo como dentro del proceso terapéutico encuentras muchas más otras cosas que a veces pues necesitas a un especialista para que te acompañe a explorar también esta parte de tu subconsciente por más herramientas que pienses que ya tengas. Así que vayan a terapia. Ya saben que siempre les dejo los datos de Centro Sanamente. Ahí hay terapeutas de muchas escuelas distintas. Pregunten en la valoración terapéutica cuál es la escuela de terapia en la que tú das, en qué se basa, cuál es la diferencia con a lo mejor el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual, qué me quedaría mejor si yo lo que quiero por ahora solo es avanzar de la A a la B, qué me quedaría mejor si a lo mejor lo que quiero es ver mis modelos, mis infancias y tratarme de resolver desde ahí. No sé, hagan todas las preguntas que se les vengan a la cabeza para que encuentren la terapia ideal para el momento de vida que ustedes están pasando con el profesional o la profesional ideal que se pueda como alinear a las necesidades que tienen, y siempre pregunten sobre sus credenciales académicas, qué estás estudiando, cómo te estás formando. También vas a terapia tú, porque justo los profesionales de la salud mental también están en procesos terapéuticos constantes para poder acompañar a los demás, y sean también muy puntuales en eso, en buscar personas que sean muy profesionales, porque van a dejar ustedes ahí mucho de su inconsciente, mucho de su psique, y pues necesita ser acompañado por
por personas súper profesionales. No le tengan miedo a la terapia, asistan, vayan, es una inversión personal, es una prueba de amor propio, es una prueba de avance profesional, lo pueden ocupar para lo que quieran en las etapas de su vida y pues respiren, mediten y vayan a terapia y nos vemos el próximo jueves. Bye bye.